Hola amigos, ¿qué tal? Buenos días. Lo cierto es que a priori uno tendería a pensar que después de vomitar no debe comer, porque tienes el estómago revuelto y seguramente no tendrás mucho apetito. Pero es todo lo contrario, hay que comer, básicamente por dos razones. En primer lugar, porque el vómito habrá provocado en tu organismo una deshidratación y en segundo lugar habrás tenido también una pérdida importante de sales minerales. Pero ojo, no toda alimentación vale. De hecho, los médicos ya desarrollaron hace unos 30-40 años la conocida como dieta BRAT, una dieta para aplicar durante las primeras 24-48 horas después de que hayas tenido una fase de vómitos para recuperarte lo antes posible y que tu organismo no note tanto las consecuencias de haber vomitado. ¿De acuerdo? Pues no me enrollo más y aquí te explico en qué consiste. Como te decía en la introducción, después de todo vómito se produce una deshidratación, es decir, una pérdida importante de líquidos, básicamente de agua, y al mismo tiempo una pérdida de sales minerales, de potasio, sodio, etc. Con lo cual, después de todo proceso de vómito, te vas a notar cansado o cansada, de mal cuerpo, malestar general, dolores de cabeza incluso, etcétera, etcétera. Con lo cual, de entrada es importantísimo rehidratarse y una de las mejores maneras es pura y llanamente bebiendo agua. Agua, sin más, no es necesario a priori añadirle nada, porque tu estómago va a estar, por decirlo de alguna manera, un poquito inflamado. Las paredes de tu estómago van a estar dolidas porque el acto mismo de vomitar no deja de ser un acto brusco que genera dolor, genera malestar, etcétera, etcétera. Pero al mismo tiempo es importante que empieces a comer, porque el alimento va a hacer que tu organismo, es una expresión que dicen las abuelas, las personas mayores, que se te asiente. Este proceso, digamos, de que se te siente el cuerpo se consigue con lo que llamamos dieta BRAT. La dieta BRAT viene de las siglas en inglés de plátano, arroz, manzana y tostada. Estos 4 alimentos son alimentos de entrada que te van a provocar una sensación de saciedad, de que después de comer, por ejemplo, plátano o después de comer manzana, te vas a sentir lleno, pero al mismo tiempo son alimentos muy digestibles, que no van a tener una digestión pesada y que no van a dañar la mucosa ni de tu estómago ni la mucosa intestinal. Por lo tanto, la recomendación que se suele hacer siempre en estos casos es que después de haber vomitado, después de al mismo tiempo estar rehidratándote, te tomes este tipo de alimentación. Nada más, arroz, manzana, plátano y tostadas. Tan sencillo como eso. Y ya a partir de las primeras 24-48 horas que lleves esta alimentación BRAT, puedes empezar a plantearte introducir alimentos de digestión suave. Jamón dulce, queso fresco, etcétera, etcétera. Pero de entrada, lo más importante, como te he dicho, este tipo de alimentación. ¿De acuerdo? Pues nada más. Muchísimas gracias y nos vemos en los siguientes vídeos. Cuidaros mucho. Chao.